¿Alguna vez has tenido problemas para nombrar cosas en tu código? Si es así, no estás solo. Nombrar cosas es una de las cosas más difíciles en informática, pero también es una de las más importantes. En este vídeo hablaremos de algunas malas prácticas de nomenclatura que debes evitar. También hablaremos de cómo nombrar las cosas eficazmente para que tu código sea más fácil de leer y cambiar. Navegar por las complejidades de la informática presenta dos retos formidables: la invalidación de efectivo y el delicado arte de nombrar elementos. Aunque estos retos son notoriamente formidables, siguen siendo conquistables con una práctica constante y una consideración cuidadosa. Uno de estos retos tiene que ver con la naturaleza voluble de la invalidación de efectivo, un fenómeno técnico en el que los datos almacenados en caché se vuelven obsoletos o irrelevantes, lo que provoca errores e ineficiencias. El segundo reto, quizá más sutilmente complejo, tiene que ver con el proceso de asignar nombres significativos a variables, funciones, clases y otros componentes de programación. Dominar la habilidad de asignar nombres precisos e intuitivos es innegablemente difícil y a menudo conduce a una gama de errores y malas interpretaciones. Sin embargo, la paradoja reside en que, a pesar de su complejidad, no es una tarea insuperable. Al reconocer que una mala nomenclatura puede dificultar la comprensión y el mantenimiento del código, los desarrolladores pueden tomar medidas deliberadas para mejorar sus prácticas de nomenclatura. El proceso iterativo de ensayo y error, junto con el aprendizaje de las mejores prácticas establecidas, contribuye a la evolución de esta habilidad. Así pues, aunque los retos de la invalidación de efectivo y la nomenclatura pueden ser formidables, ofrecen un terreno fértil para el crecimiento y el dominio, lo que los convierte en componentes integrales del dinámico panorama de la informática. La antigua máxima de evitar nombrar las variables con una sola letra sigue siendo una regla inamovible en el ámbito de la codificación y resuena como un ejemplo clásico de buenas prácticas de programación. Este precepto hunde sus raíces en un contexto histórico que entrelaza los mundos de las matemáticas y la informática. Tradicionalmente, las notaciones matemáticas favorecían la brevedad, lo que llevaba a poner énfasis en las representaciones de una sola letra. Esta práctica, sin embargo, no se traslada. Este enfoque promueve un código limpio y autoexplicativo y reduce el riesgo de engañar a los desarrolladores al implicar un tipo que no coincide con el contenido real de la variable. En lugar de centrarse en los tipos, una práctica más eficaz es incluir unidades en los nombres de las variables, sobre todo cuando se trata de cantidades o medidas. Por ejemplo, nombrar una variable como retardo segundos deja claro su propósito tanto para el usuario de una función como para los que modifican el código. Además, una estrategia más avanzada consiste en emplear tipos como timespan o chronoduration en lenguajes como C# o C++. Estos tipos eliminan la ambigüedad de las unidades, lo que permite a los desarrolladores interactuar con variables basadas en el tiempo sin atascarse con unidades específicas. En resumen, a medida que los paradigmas de programación evolucionan y los lenguajes de programación se vuelven más sofisticados, disminuye la necesidad de la notación húngara y de incrustar tipos en los nombres de las variables. En cambio, centrarse en nombres de variables significativos y autodescriptivos, junto con la utilización de tipos apropiados para eliminar la ambigüedad, sirve como testimonio de la adaptabilidad y progresividad de las prácticas de codificación modernas. Una práctica frecuente pero debatida en la ingeniería de software consiste en añadir tipos a los tipos, a menudo en forma de prefijos de interfaces con i, como y algo. Esta práctica se ha empleado tradicionalmente como medio para distinguir las interfaces de las clases, reflejando una especie de taxonomía en la denominación. Sin embargo, esta práctica está siendo objeto de escrutinio, ya que puede no alinearse con los principios contemporáneos de código limpio. Los paradigmas modernos de programación subrayan la importancia de un código intuitivo y expresivo, haciendo hincapié en que el código debe leerse como prosa bien estructurada. Prefijar las interfaces con i puede interrumpir este flujo, ya que los consumidores de la interfaz se preocupan principalmente por su funcionalidad, no por la implementación subyacente. Al utilizar una interfaz, los desarrolladores deben entender qué acciones proporciona y no su tipo. Esta práctica también resulta problemática cuando se intenta refactorizar o cambiar las implementaciones subyacentes, ya que es necesario actualizar el nombre de la interfaz, lo que crea fricciones en la evolución del código. Un ejemplo ilustrativo surge en el contexto de la animación de objetos.
Independientemente de si un objeto de animación es una interfaz, una clase abstracta o una clase concreta, el uso de ese objeto con fines de animación no se ve afectado. Esto reitera que el prefijo "y" para las interfaces carece de un propósito práctico en términos de comprensión y uso del código. Vale la pena señalar que incluso las bibliotecas ONet establecidas siguen el patrón de anteponer "y" a las interfaces. Aunque esto puede influir en las prácticas de código de C#, es esencial tener en cuenta el contexto más amplio de la claridad y legibilidad del código. En el cambiante panorama del desarrollo de software, dar prioridad a la intención y funcionalidad del código por encima de adherirse a las convenciones históricas de nomenclatura surge como un enfoque prometedor para fomentar sistemas de software mantenibles, cohesivos y expresivos. El arte de nombrar clases y funciones es una piedra angular del desarrollo eficaz de software, que encarna el principio de que el código debe ser autoexplicativo e intuitivo. Una directriz notable en este ámbito es evitar añadir prefijos como base o abstract a los nombres de las clases. Estos prefijos pueden tener raíces históricas, pero en las bases de código modernas pueden ser más desconcertantes que clarificadores. Un claro ejemplo es la denominación de las clases, donde el uso de base o abstract puede confundir a los desarrolladores sobre el propósito real de la clase. Consideremos el caso de una clase camión. Al pensar en una clase padre para ella, añadir base a camión no mejora la comprensión. Por el contrario, dificulta la claridad y puede causar confusión, ya que el nombre no refleja la esencia de la clase. Los nombres descriptivos son el antídoto contra esta complejidad. Los nombres de clases y funciones deben reflejar sus funcionalidades y roles dentro del código base. En lugar de complicarse con prefijos, los nombres claros y evocadores deben encapsular la función principal de la clase. Si una jerarquía de clases exige diferenciación, optar por nombres específicos e informativos puede transmitir información más significativa. Al centrarse en nombres de clases y funciones que transmitan sucintamente su propósito, los desarrolladores pueden contribuir a una base de código accesible, fácil de mantener y colaborativa. Con el cine plagada de una clase Movie Utils que lo engloba todo. Este enfoque no solo conglomera funciones no relacionadas, sino que también oscurece la intención y el propósito de los métodos que contiene. Un enfoque mejor implica volver a imaginar la estructura, donde los métodos asociados con el procesamiento de películas encuentran su camino en las clases apropiadas. Por ejemplo, los métodos específicos de una película podrían residir en la propia clase Movie o en una clase distinta Movie Processor, cada una de las cuales reflejaría la verdadera naturaleza de las funciones que contienen. Las ventajas de la organización modular van más allá de mitigar la confusión. Las bibliotecas estándar siguen esta práctica, lo que resulta en un código fácil de usar, bien organizado y de fácil acceso. Del mismo modo, la adopción de un enfoque modular en su propia base de código mejora la colaboración y la capacidad de mantenimiento, facilita la reutilización del código y simplifica los esfuerzos de prueba y depuración. Este enfoque también favorece la escalabilidad de su aplicación, haciéndola adaptable a cambios y ampliaciones. El enfoque convencional de apilar funciones en una clase de utilidad monolítica puede ofrecer comodidad inicial, pero sacrifica la legibilidad y la capacidad de mantenimiento del código a largo plazo. Si opta por una estructura modular que se ajuste a los principios de la programación orientada a objetos, creará un código no solo más limpio y comprensible, sino también preparado para crecer y evolucionar con mayor facilidad. Espero que esta información os sea útil y no olvidéis darle a me gusta, compartir y suscribiros al canal. Mientras tanto, gracias por vernos.